Amigos y amigas, bienvenidos a Diálogos para Transformar la Educación. Este es un espacio de reflexión académica donde el pensamiento pedagógico dialoga con los desafíos reales de la escuela contemporánea. En este su episodio estará titulado como las escuelas del siglo XXI con modelos del siglo XIX. Aquí exploraremos críticamente cómo todos los modelos educativos tradicionales, activos y los enfoques curriculares contemporáneos continúan configurando la educación básica peruana. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos de invitada a la docente Judith Gordillo, que ella es especialista en la educación social. Muy buenos días, Judith. Buenos días, Arlet, y muy agradecida para el día de hoy conversar sobre los enfoques transversales y dentro de ellos el enfoque de género. Así es. Empecemos con esta hermosa entrevista. Judith, imaginémonos que la educación es como la construcción de un rascacielos, ¿ok? A simple vista nosotros observamos todos los elementos estructurales que para nosotros como educadores serían, las matemáticas, la historia y las ciencias y entre otras. Sí, como advertía Edgar Morin, todo sistema educativo es una realidad compleja donde lo esencial no siempre es visible. Es un mortero invisible, está compuesto por valores, creencias y relaciones sociales que sostienen toda esta estructura, ¿no? Perfecto. Entonces, en ese sentido, Judith, ¿cómo podríamos nosotros decir que la educación no solo transmite conocimientos? Exactamente, es cierto ello. Desde una perspectiva crítica, como plantea Paulo Freire, la educación nunca es neutral. Siempre implica una toma de posición frente al mundo y contribuye a reproducir o a transformar las relaciones sociales existentes. Ahora veamos la educación como una socialización. Judith, para tu opinión, ¿cómo esto implica que la escuela no solo enseña contenidos? Efectivamente, sino también configura identidades en términos sociológicos. Según Pierre Bourdieu, la escuela puede reproducir desigualdades si no cuestiona los esquemas culturales dominantes. Perfecto, está muy claro. Pero ahí me nace otra duda. ¿Cómo es que encojamos o cómo es que entra el currículo en este concepto? Exacto. El Currículo Nacional del Perú no es solo un documento técnico, es una propuesta política y ética sobre el tipo de ciudadano que queremos formar. Ah, perfecto. Entonces es un complemento. Ahora, Judith, veamos el enfoque de género. Yo entiendo que el enfoque de género se plantea como algo transversal. ¿Tú qué opinas respecto a ello? Efectivamente, es un enfoque transversal que debe atravesar todas las áreas, todos los niveles y en todo momento del proceso educativo, ¿no? Eso es clave, ¿no? En este caso, el día de hoy estamos viendo el enfoque de igualdad de género. ¿Qué nos dice Morin? Edgar Morin nos dice, desde el pensamiento complejo que él ha desarrollado, nos dice que los problemas humanos no pueden abordarse de forma fragmentada. La transversalidad responde a esa necesidad de integrar dimensiones cognitivas, sociales y éticas, ¿no? Entonces eso es un enfoque sistémico. Así es, lo que yo entiendo con tu explicación es decir que esto no es solo un tema aislado. Sí, la educación no es un tema aislado, ¿no? Es una... Y los enfoques transversales son eso, que es una lente que atraviesa todas las prácticas educativas, configurando una cultura escolar basada en la equidad. Perfecto, ahora sí me queda muy claro el tema. Ahora pasemos a un segundo punto que es importante y que también es necesario esclarecer y aclarar, el sexo y el género. Para ti, Judith, como especialista en estos temas, el currículum hemos visto que se distinguen entre sexo y género. ¿Qué puedes opinar respecto de ello?
Sí, estos términos han ocasionado muchas diferencias, muchos contrastes en el pensamiento, problemas sociales en las redes sociales, sobre qué es sexo, sobre qué es género, muchas ideas antagónicas, ¿no? Que han creado mucha bulla en la sociedad y en las redes sociales, y que es bueno esclarecerlo. Eh, esta distinción entre sexo y género tiene un fuerte sustento en la teoría contemporánea. Según Judith Butler, el género no es una esencia natural, ¿no? El género es una construcción social que se reproduce mediante prácticas y discursos. ¿Y qué es el sexo? El sexo es una característica biológica que se le otorga al nacer a cada ser humano. O eres hombre o eres mujer, a diferencia del género, ¿no? Que como dijimos, que el género es una construcción social sobre cómo deben comportarse las mujeres, cómo deben comportarse los hombres. Eso es el género, ¿no? Hay mucha confusión en estos términos, por eso es importante aclararlo. Sí, muy bien. Esta aclaración, me ha permitido conocer la diferencia entre ambos términos y realmente esto nos cambia completamente la perspectiva que ya se tenía planteada, ¿no? Claro que sí, porque si el género hemos dicho que es una construcción social, que se practica mediante prácticas y discursos, el género, en otras palabras, es construido, ¿no? Por una sociedad. Y quiere decir esto que también puede ser transformado, ¿no? Es ahí donde la educación adquiere un rol clave como espacio de poder para reconfigurar estas prácticas, estos discursos, estas ideas que se tiene sobre qué debe ser el hombre, qué debe ser la mujer, que al final, como lo vemos traducido en la sociedad, entre machismo o feminismo. Perfecto. Muy bien, Judith. Esta entrevista está siendo muy enriquecedora para nosotros y para todo nuestro público que nos está viendo y nos está escuchando. Ahora también me gustaría abordar el tema de la desigualdad y la justificación, que lógicamente debemos darle un ámbito, un enfoque crítico, porque también está relacionada con el enfoque de género. Para ti, Judith, ¿por qué crees que la escuela debe intervenir en estos temas de desigualdad y justificación? ¿Cuál es tu opinión? Sí, efectivamente, las desigualdades no son naturales, ¿no? Son históricas, se han ido construyendo a través del tiempo, como ya hemos dicho, ¿no? Con las creencias, con las prácticas, se han ido construyendo, ¿no? Y como hemos dicho también, que se pueden cambiar porque han sido construidas y pueden reconfigurarse a través de la educación. Paulo Freire ya nos habla de esto, nos dice, la educación debe ser una práctica de libertad que cuestione las estructuras de opresión. ¿Por qué lo mencionamos? Porque este enfoque es de igualdad de género, ¿no? Entonces, aquí hay algunas estructuras de opresión y violencia, ¿no? Que los tenemos, estos asesinatos, el feminicidio, asesinatos a las mujeres, a sus enamoradas, o a una persona que no responde los requerimientos amorosos de alguien. Entonces estamos viendo el feminicidio y mucha violencia contra la mujer, la violencia verbal en los hogares, la violencia física, ¿no? Entonces todo ello es necesario, hay una población que está oprimida, ¿no? Y tenemos que cuestionar y cambiar estas opresiones, ¿no? Para erradicar esos problemas de violencia doméstica dentro del hogar y también en la sociedad. Perfecto. Este tema es un tema, llamémoslo entre comillas, candente, pero ¿qué otros ejemplos concretos nos podrías también proporcionar referido al currículo? Claro, porque en un currículo, sobre todo dentro de este enfoque, si lo miramos bajo la lente de este enfoque, dice sobre la asignación de tareas domésticas a las niñas, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer en la escuela? En la escuela, pues desde inicial podemos distribuir diferentes roles del hogar a niños y niñas, no solamente niñas, niñas a la cocina, porque en inicial tienen sus espacios, ¿no? Sus espacios del hogar. Entonces, no solamente las niñas van a la cocina, sino también los niños, las tareas del hogar. Porque lo que está pasando ahora es que a la mujer se le carga de esa tarea. Y la mujer trabaja en la calle, trabaja en la casa, no tiene tiempo ni para ir al gimnasio, no tiene tiempo ni para leer, para ver noticias. Y al final, eso se ve reflejado también en la comprensión lectora. Las mujeres tienen menos comprensión lectora y sus decisiones, en este caso estamos en una etapa política, y sus decisiones no son informadas. Y por supuesto, una decisión no informada no es acertada. Entonces, por lo tanto, pareciera algo pequeño que sucede dentro del hogar, pero tiene muchas repercusiones, tanto en la vida personal con la mujer, en la casa, porque no tiene bienestar, para cansada, para estresada, y luego la familia se queja de que el esposo siempre para de mal humor. Es por el estrés, es porque ella tiene actualmente en este siglo XXI demasiada carga, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? Y eso lo confirma también Bourdieu. Él lo denomina como una forma de violencia simbólica. Esto ya ha sido estudiado en varios en diferentes estudios de la academia y de los estudios que se realizan en diferentes universidades. No es una cosa así simple, ¿no? ¿Qué nos decía Bourdieu? Nos denominaba prácticas normalizadas que reproducen desigualdad. Ok, entonces es decir que nosotros en nuestra sociedad y lógicamente también en las aulas se ha normalizado la desigualdad, lo vemos como algo parte de nuestras vidas. Es cierto, es en algunos casos, no en la mayoría, pero poniéndola este término de violencia simbólica en aplicación en el aula con un enfoque más pedagógico, ¿cómo se traduce esto en la práctica docente, Judy? Implica desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Desde un enfoque constructivista, el estudiante no solo recibe información, sino que la reconstruye, cuestionando él sus propios prejuicios. ¿Cómo es en mi casa? ¿Qué hago yo? Desde que me levanto, hago mi cama, lavo mi vaso, mi taza del desayuno, mi plato de comida, o lo dejo ahí para que la mamá lo haga o las hermanas mujeres lo hagan. Entonces, él mismo cuestiona sus propios prejuicios. Con ello está desarrollando ese pensamiento crítico que le va a permitir cambiar su forma de actuar. Y en términos emocionales, ¿también podemos cambiar esto? Claro, aquí es clave reconocer, como plantea Daniel Goleman, que la educación no debe formar competencias socioemocionales, como nos dice Daniel Goleman, que la educación debe formar competencias socioemocionales, debe cuestionar estereotipos como los hombres no lloran. Esto permite un desarrollo integral de los hombres y de la sociedad, ¿no? Perfecto, ahora ya tenemos un enfoque pedagógico más claro y cómo podemos este términos y este enfoque aplicarlo en nuestras aulas. Ahora, Judy, me gustaría poder redefinir otros temas que están relacionados con el enfoque de género. Tenemos a la justicia y la equidad. Para ti, Judy, como especialista, ¿cómo es que el currículo habla de justicia? Claro, porque el enfoque se llama equidad de género, ¿no? Entonces ahí estamos utilizando la palabra equidad, y eso es justicia, ¿no? Pero no desde la igualdad formal, sino no la igualdad como formalmente se le conoce, sino desde la equidad. Esto este término se vincula con teorías contemporáneas de justicia social, muy enfocadas y muy resaltadas en esta época, ¿no?
que se plantean dar más a quienes enfrentan mayores desventajas, ¿no? A eso lo denomina la Academia Justicia Social. Entonces, ¿tú crees que la escuela debe cambiar su rol? Pues sí, podríamos decir que tendría que cambiar de transmisora a garante de derechos. Esto implica adaptar el sistema a las necesidades del estudiante, no excluirlo. Muy buen punto, porque en la mayoría de los casos, en la mayoría de los colegios, también hay algunos hechos de desigualdad y de injusticia. Perfecto. Ahora en relación al perfil del estudiante, Judith, ¿tú crees que a qué tipo de ciudadanos se debe buscar formar? ¿O qué tipo de ciudadano debe ser nuestro estudiante con el que estamos trabajando en el aula? Bien, ya lo dice, tenemos en el diseño curricular el perfil, ¿no?, del estudiante al final del sistema educativo, ¿no? Sabemos que el sistema educativo inicia desde el primer nivel, que es de inicial, hasta el fin de la secundaria. Entonces, al final de este sistema educativo, terminando la secundaria, el sujeto debe ser autónomo, debe ser crítico, debe ser consciente de sus derechos, entre otras características que lo encontramos en el currículo, ¿no? Morín nos dice que un ciudadano capaz de comprender la complejidad del mundo, además, actuar éticamente en el mundo, ¿no? Y acá me gustaría agregar algo que se menciona mucho, que es ¿cuál es la diferencia entre las competencias o los aprendizajes que desarrolla un estudiante dentro y fuera de la escuela? Porque en la calle los muchachos que no van a la escuela también son competentes y son exitosos. Tenemos el ejemplo los grandes delincuentes que son internacionales, tienen mafias internacionales. Ellos también son competentes porque tienen éxito en lo que se han propuesto, ¿no? Entonces, que la diferencia es que en la escuela se desarrolla aprendizajes impregnados por la ética y los valores, a diferencia de la calle. Perfecto, entonces tenemos que dar una gran importancia al tema de la ética, que hace la diferencia entre, como tú dices, la calle y la escuela. Muy claro, Judith, muchas gracias. Ahora, ¿y la educación sexual, cómo se mira este término? Sí, este es un tema muy complejo y muy ausente en las escuelas en la actualidad. No se toca el tema, no se habla y pues nuestros estudiantes no tienen una educación sexual, terminan la educación básica y como no tienen conocimiento, pues generalmente fracasan en ese aspecto, ¿no? Tenemos ahí las consecuencias: embarazos tempranos, tenemos violaciones y tantas cosas, ¿no? Eso es producto de la falta de educación sexual. Todos los seres humanos somos seres sexuados, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que recibir el conocimiento para poder manejar este aspecto de nuestra vida. Se entiende que la educación sexual se debe desarrollar en la escuela de manera integral, ¿no? Se debe incorporar dimensiones éticas y también afectivas: el enamoramiento, el noviazgo, el cuidado, la prevención para los embarazos y todo eso, ¿no? Esto coincide con enfoques contemporáneos de formación integral. Eso se entiende como formación integral, como un todo. Así es, y muchas de las estadísticas nos dicen que aquellas niñas o mujeres que hayan recibido una educación sexual íntegra reducen la tasa de embarazos adolescentes. Por eso es que es tan importante también tocar este tema. Muchas gracias, Judy, por este tema que está aclarándonos muchos términos sobre el enfoque de género. Esta entrevista está siendo muy enriquecedora. Gracias a ti, Judy, también por este espacio. Y ahora nos vamos a nuestras conclusiones. Después de haber visto todo esto,
Personalmente creo que surge una tensión importante. Sí, sí, efectivamente, sobre todo ante estos temas de educación sexual, ¿no? Dice, si nosotros nos ponemos a pensar que si el género es una construcción dinámica, el currículo no puede ser estático, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿puede el currículo responder a esa velocidad de cambio? Sí, es cierto. Y ahí es donde nosotros, se nos aparece una paradoja. Efectivamente. Edgar Morin, ¿qué nos dice frente a ello? Dice, necesitamos sistemas educativos capaces de navegar la incertidumbre. Un currículo rígido corre el riesgo de volverse obsoleto frente a una sociedad en constante transformación. Entonces, después de haberte escuchado, el desafío no es solo que enseñar, ¿cierto? Efectivamente, sino cómo construir una educación capaz de reinventarse permanentemente para formar ciudadanos críticos, libres y responsables. Perfecto. Y esta parte es la parte final a que todos los maestros buscamos, formar ciudadanos críticos, libres y sobre todo con responsabilidad y con ética. Judith, este espacio ha aclarado muchos términos que en la práctica se dan, pero conceptualmente no estaban definidos y diferenciados de tal manera. ¿Alguna acotación final antes de cerrar este podcast, Judith? ¿Algún mensaje para nuestros maestros? ¿Alguna idea clave que quieras enfatizar? Sí, sobre todo que el conocimiento nos abre los ojos, nos saca la venda de la ignorancia sobre un tema. Solo vamos a poder decidir bien todos los seres humanos, frente a todos los campos de la vida, solo si tenemos conocimiento. Por lo tanto, es importante la búsqueda del conocimiento también en la escuela. La escuela debe de no solamente repetir, conocer los conocimientos de los científicos anteriores. Ahora, en este siglo, la escuela construye los conocimientos. Quiere decir que en la escuela se hace ciencia. Así es. Y a veces nosotros como maestros en el día a día, en el trajín de nuestras labores, a veces olvidamos un poco este tema, pero para eso está este podcast, para poder enfocarnos, redirigirnos a nuestra verdadera labor y como una comunidad que somos, construir un país, construir ciudadanos mejores que permitan sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias, Judy, por acompañarnos en este análisis tan práctico. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y nos encontramos en un siguiente episodio. Muchas gracias, amigos, y no se olviden suscribirse a este canal. Un abrazo fraterno a todos nuestros colegas.